Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Ya hemos esperado unos minutos y por respeto a los puntuales vamos a comenzar. Le voy a pasar el micrófono al presidente de la Comisión Pro Museo Vicente López y Archivo Documental, el doctor Carlos Constella. Muchas gracias, Liliana. Bienvenidos, buenas tardes. Muy agradecidos en nombre de la Comisión Pro Museo y Archivo Documental de Vicente López por el acompañamiento que están haciendo esta tarde. Ustedes saben que hace poco tiempo hicimos una presentación análoga a lo que estamos haciendo en este momento, a cargo de una escritora y periodista, Soledad Vallejos, que habló sobre los recuerdos y anécdotas de la Quinta Presidencial. Hoy continuamos como una actividad de nuestra comisión para poder darle presencia al museo institucionalmente creado, pero que no está en funcionamiento aún, para hablar de otro tema muy sensible en Vicente López, que en la reunión anterior se planteó como que era una necesidad. Hablar de la Torre Ader, que es un símbolo y un emblema para todos los vecinos de esta ciudad. Hemos pensado en tratar esta cuestión en dos etapas, una vinculada fundamentalmente a la familia Ader, que fue la que construyó esa torre, y otra específicamente sobre la Torre Ader y su entorno, que estará a cargo de la historiadora local Alicia Rebollar, que va a ser presentada por el licenciado Javier Barani, también el vecino de Carapachay. En la tarde de hoy vamos a hablar, no vamos a hablar, va a hablar Guillermo López sobre la familia Ader. Guillermo López es investigador de la historia local, es guía de turismo, productor y conductor del programa radial Algo ha cambiado en la historia, es miembro activo del Centro de Investigación de Investigación Histórica Vicente López y es también integrante de la Comisión Pro Museo y Archivo Documental. Al finalizar la exposición, podrán hacer de la manera acostumbrada, a través de mensajes, alguna pregunta que puedan resultar de interés. Muchas gracias otra vez y le cedo la palabra a Guillermo López. Guillermo, por favor. Bueno, muchas gracias. Un tema, la verdad, que bastante lindo y difícil a la vez. Uno está acostumbrado quizás a ser guiados, los he hecho durante mucho tiempo dentro de la Torre Ader, pero encontrarme en un Zoom con un montón de gente es distinto, es totalmente distinto. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Para eso hemos visto la posibilidad de ir contando esta historia, pero también pasarle fotos, para que vayamos viendo un poquito cómo fue todo este entorno que nos lleva hoy a lo que es la Torre Ader. Entonces vamos a empezar primero. A ver, estamos ahí, ¿no? Bueno. A ver. Perfecto, Willy, se ve bien. Perfecto. Bueno, para comenzar con todo esto, les propongo que hagamos un pequeño viaje. Un viaje en el tiempo. Más precisamente a la primavera, a la mañana del jueves 17 de octubre, pero de 1861, cuando el barco Mondial se acerca o fondea en el puerto de Buenos Aires. Me está costando un poquito el tema de las fotos, ¿viste? Pero, bueno, ya ténganme un poco de paciencia para agarrar esto nada más. A ver, acá. A ver.
estamos. Ahora sí. Como les decía, sí, cuesta, hasta que no agarramos un poquito la mano, cuesta. Bueno, como les decía, el jueves 17 de octubre de 1861 llega el barco Mondial proveniente de Burdeos al puerto de Buenos Aires. Este barco lleno de inmigrantes, con alforjas llenas de ilusiones, encontrando o queriendo encontrar una tierra desconocida para ellos, un país que abría los brazos al inmigrante para el crecimiento de todo esto. Realmente fue una época muy difícil a la vez en lo que es la historia general de nuestra querida ciudad y de nuestra querida Argentina. Dentro de la gente, de estos chicos o esta gente que venía con esas tantas ilusiones, nos vamos a detener en dos hermanos franceses que nos van a involucrar en lo que es realmente la historia. Ellos eran Marie-François Ader, de 22 años, y Bernardo Ader, de apenas 15 años de edad, pero que a pesar de su corta edad ya venía con un oficio. Él era ebanista. No sé si ustedes saben lo que es ebanista, es aquella persona que trabaja la madera y que trabaja los muebles finos. Ellos llegan con una ilusión muy grande, y no solo con la ilusión de crecer en nuestro país, sino porque ya acá en la Argentina tenían una hermana de ellos viviendo, Simone Anna Ader, que había llegado en el año 1859 con 16 años de edad y acompañada de otro hermano, Guillem Roman Ader, de 18 años. Guillem, si bien en cuanto llega, cruza al Uruguay y Simone se queda. Se queda porque ella venía a contraer matrimonio. Justamente tenían un noviazgo con el varón Emilio Biecker, un alemán radicado también en Argentina desde 1855. Estos se casan en la Embajada de Francia en Buenos Aires el mismo año de la llegada de Simone. Más tarde es el que forma Emilio Biecker, el que transforma la cervecería que llevaría su nombre. Viene de familias dedicadas a lo que es la fábrica de cerveza y comienzan una etapa bastante importante. Una de las curiosidades que encontramos, que Emilio Biecker, si bien es uno de los primeros en inaugurar una fábrica de cerveza, es el primero en inaugurar una fábrica de hielo en la Argentina. Cuando decimos eso, decimos cómo es el tema, como una fábrica de hielo. Sí, el hielo venía de Europa. Se almacenaba en los sótanos del antiguo Teatro Colón, frente a Plaza de Mayo, y se mantenían con sal. Algo que realmente cuando lo leí y lo investigué, me pareció una cosa muy, muy rara, ¿no? Porque el hielo que venga de Europa, pero bueno, eran otras épocas y eran otros momentos. Volviendo a lo que nos corresponde, que es a Marie y a Bernardo, que son los que nos ocupan en este caso, ellos encuentran un problema cuando llegan. Su cuñado Emilio tenía una tradición y tenía una forma de ser muy especial. Él les pide, para poder visitarlos y poder ir a la casa de ellos, que demostraran sus actitudes ante la vida. Cosa que Marie no le gusta y por eso viaja a la República Oriental del Uruguay, donde dijimos ya había otro hermano viviendo. Pero Bernardo toma el desafío. ¿Y cómo toma ese desafío? Una cosa muy, muy rara, ¿no? Él vive, trabaja y duerme en una carpintería. Realmente un chico con mucho empuje, una persona con mucha personalidad, tanto es así que a los pocos años ya era dueño de su propia carpintería. Cuando ve eso, Emilio Biecker lo invita a participar no solo de frecuentarlos en su casa, sino también de participar dentro de lo que era el directorio de su flamante
empresa, la fábrica de cerveza Bieker. Dentro del directorio nos encontramos con una persona que realmente fue muy importante para todos los argentinos, Carlos Pellegrini, quien fuera presidente de todos los argentinos en el periodo del 6 de agosto de 1890 hasta el 12 de octubre de 1892. Realmente era muy amigo de Bernardo y de Emilio, y mantuvieron una relación importante. En una de las tantas visitas que Bernardo le hace a la hermana y al cuñado, se enamora perdidamente de un retrato que estaba en un piano de cola. Una rubia de ojos celestes, jovencita, prima de Emilio Bieker, una alemanita que realmente lo cautivó y le compró el corazón. Tanto es así que ellos empiezan a cartearse, a escribirse, y poco tiempo después se casan por poder. ¿Qué quiere decir casarse por poder? Mucha gente lo puede saber o conocer y otros no. Se casaban a distancia. Era una costumbre que tenían quizá los inmigrantes, principalmente, de casarse con personas que quizás no se conocían, pero era una forma de abrirles el camino a la llegada a Buenos Aires o al país que los cobijaba. Se casa, como dijimos, con esa mujer que lo cautivó, Elisabeth Schüssel, ¿no? Y ella viaja hacia la Argentina en 1879, procedente del puerto de Bremen. Ella lo hace acompañada de una hermana, ya que, como habíamos dicho antes, muchas veces por la corta edad no permitían viajar a una persona menor, tenía que venir con una persona mayor. Esa hermana se llamaba Catalina. Una vez llegadas acá a Buenos Aires, a la Argentina, Bernardo con Elise se radican en la casa que tenían en Bolívar 189 del barrio de Montserrat, en una casa estilo chorizo, donde su familia comienza su historia y hace sus primeros pasos. Ahí, 2 años después, el 2 de mayo de 1881, nace su primer hijo, Eduardo Bernardo. Luego la familia se muda a un nuevo hogar en la calle Victoria 310, hoy Hipólito Yrigoyen. En ese lugar también Bernardo, con el tiempo, coloca su fábrica de muebles y tapicería. Ahí también nace en el 1882, nace su segundo hijo, Ana Elisa. En 1884 nace su tercer hijo, Enrique Emilio. Y en 1885 llega su última hija, María Juana, que lamentablemente el 25 de mayo de 1889, con 5 años de edad, fallece de una enfermedad que era la difteria. Realmente son cosas que uno va saltando en el tiempo para poder acortar esta gran historia que tenemos. Para eso vamos a saltar, como dije, en el tiempo. La familia de Bernardo ve crecer a sus hijos, ve formarse su historia a su manera, y vamos a comenzar de una parte muy importante con los 2 hijos varones, que son el pie fundamental de toda esta historia. Uno de ellos, Eduardo Bernardo, sigue su carrera en la escuela naval, ¿no? Estos son los 2 hijos en la escuela naval, para hacer la carrera de alférez. Se embarca en la escuela Fragata Sarmiento, en el tercer viaje que realiza dicha fragata, siendo el 27º camada de cadetes en la escuela naval, partiendo en instrucción el 6 de abril de 1902. Ilusionado con dar la vuelta al mundo y obtener el grado de alférez, es que se embarca. La instrucción es muy estricta. En una de las tantas vigilancias que le dan a realizar, él resfría muy feamente y contrae un poco de una enfermedad que hasta ese momento no sabían qué es. Al arribar al puerto de Buenos Aires, el 1 de febrero de 1903, finalizando el viaje de instrucción,
en Eduardo se encuentra con que está enfermo de tuberculosis. Lamentablemente son enfermedades que en esa época eran muy comunes, muy tristes pero muy comunes. Los fríos eran mucho más abundantes que los que tenemos ahora y no había las calefacciones que podemos tener ahora, ni tampoco los medicamentos que hoy se tienen. Una vez en tierra, el que se hace cargo, estas son unas imágenes de la partida de la fragata y la llegada de la fragata. Una vez en tierra, el que se hace cargo de su enfermedad es su hermano, Enrique Emilio. Estudiaba ingeniería, ya que su padre, que trabajaba y era el sostén de la familia, mientras que la madre y la hermana se dedicaban a hacer los quehaceres domésticos. ¿Y por qué se hace cargo el hermano de él? Porque para el tratamiento de esta enfermedad había que viajar a Altagracia, Córdoba. Era una de las tantas cosas que se decían, donde se radican en un establecimiento para tratar de curar su enfermedad. Lamentablemente, al tener el contacto Eduardo y Emilio, Enrique termina contagiándose. Entre los dos luchan contra el flagelo de la enfermedad, sin esperanza, pero con una altitud y un temperamento envidiable. Mientras tanto, Enrique, estando ya en Córdoba, sigue sus estudios y proyecta para su familia un castillo, acá lo tenemos, un castillo con una torre, donde puedan vivir en familia en la tierra que tenían en Vicente López, hoy barrio de Villaderina, y que eran en un principio del tío Emilio Biecker, y que a partir de 1905 a 1908 pasa a la familia Ader según los registros catastrales que hemos logrado obtener. En un principio, Bernardo presenta ante la Municipalidad de Vicente López el expediente número 163 en agosto de 1907 para arreglar una antigua casona que existía en la tierra para después sí presentar el proyecto de su hijo. Acá hacemos un salto o volvemos un poquito para atrás, ya que al principio del año de 1900 la hija de Lizeth y Bernardo, Ana Elisa, una jovencita muy bella, se pone de novio con Rodolfo Grimbau, un joven de nacionalidad austríaca e hijo del dueño de la curtiembre La Argentina. Después de un corto noviazgo, se casan el 28 de octubre de 1905. 2 años después, en 1907, nace su primera hija. Acá, ténganme paciencia, porque los nombres no son cortitos. Ella era Elisa Ana Julia Bernardina Braun Ader. Y en 1910 nace otra de sus hijas, que lamentablemente no me gustaría ser ella, Bernardina Celestina Grunberg Ader, a quienes más adelante nos referiremos de ellas. Volviendo nuevamente con Eduardo y Enrique, estos regresan a Buenos Aires ya desahuciados por su enfermedad, radicándose en una casa de la familia, cito en la calle Callao 125 de esta capital, mientras los demás familiares vivían en la otra residencia en Bolívar 189 de la misma localidad. Pocos meses después, precisamente el 16 de abril de 1908, se produce el fallecimiento de Eduardo. Y apenas 20 días después, el 6 de mayo, fallece Enrique, cerrando así una etapa muy importante dentro de la historia de la familia Ader. Para un padre como Bernardo, al que pretendía que sus hijos varones, llevaran su apellido más allá del tiempo, entra en un estado de depresión que le podemos llamar hoy, y se aferra muchísimo primero a su nieta Elisa y luego a Bernardina. Esto lleva a que desiste de hacer el castillo, pero no así la torre. Por expediente número 23, en junio de 1996, presenta el proyecto al municipio. Este tiene un tratamiento muy rápido y el 9 de julio de ese mismo año colocan la piedra fundamental a lo que iba a ser la torre. Esta torre
la hacía con dos fundamentos importantes. Uno, en reconocimiento a sus dos hijos varones, ya no existentes, y al país que lo cobijó y le hizo hacer una fortuna realmente muy importante. Imagínense, esto fue el 9 de julio. La torre, muchos de ustedes la pueden conocer, si no, dentro de un rato la mostraremos en fotos, pero el 1 de abril del 17, pocos meses después, se inaugura justamente la Torre de la Independencia, que es el verdadero nombre que tiene, hoy conocido para todos nosotros como Torre Ader. La verdad que es importante, es un monumento muy importante para todos nosotros. Bernardo alcanza a subir una sola vez a la torre, tirando un montón de mitos abajo. ¿Por qué? Porque su gran edad, o su mayoría de edad, no le permite. Y entre vecinos, amigos y parientes, lo suben a la torre, al mirador de la torre, para que él la pueda apreciar. Después lo que hace él es disfrutar los terrenos y disfrutarla desde abajo, y ese monumento tan hermoso que tenían en los parques que esa gran estancia podía contar. Pero así sigue hasta que el 29 de marzo de 1908 Bernardo Ader pasa a la inmortalidad, dejando atrás un legado que hasta la fecha mantenemos en vigencia. Realmente, al fallecer Bernardo, la familia decide radicarse en Francia, dejar todo esto, dejarlo quizás sin cuidado. Es una decisión que toma la hija y la madre. Como tenían la fortuna de Bernardo y también Anita había recibido la fortuna de su padrino, Emilio Biecker, se radican en Francia, como dijimos. Sus dos hijas, ya casamenteras, contraen matrimonio con dos hermanos, los hermanos Torralba, de origen chileno, y que eran amigos de la familia, ya esto todo en Francia. Luego de varios años y de escasear el dinero, ya que únicamente gastaban pero no entraba nada, no hacían ningún trabajo en sí, es que deciden, y ya habiéndose casado sus dos hijas, es que deciden volver a la Argentina para empezar a vender nuevamente las tierras que tenía esta torre, ¿no? O este lugar. Acá nosotros podemos apreciar en esta foto los famosos portones que tienen su historia y algún día se las vamos a contar, que lamentablemente ya no están más en la Argentina, pero podrían haber quedado. Un mal trabajo o una mala función que se realizó y perdimos un icono importantísimo para toda la gente de Vicente López. Cuando, como decíamos, en el año 1951, la firma Astorga fracciona y vende los últimos lotes que quedan de la famosa quinta, trazando las calles faltantes. Esta torre queda en una rotonda que está hoy entre las calles Castelli y Triunvirato. Muchas de las tierras también fueron donadas para colegios, para plazas, y las otras se fueron vendiendo. El 16 de octubre de 1967, las nietas Elisa y Bernardina donan la Torre Ader con su plazoleta al municipio de Vicente López. Lamentablemente, durante mucho tiempo estuvo descuidada, fue saqueada, fue robada, rompieron mármoles, robaron mármoles, los vidrios, las ornamentas. La municipalidad se vio obligada a poner una familia a cuidarla, pero valga lo que han hecho, ¿no? Porque después tuvieron que hacerle juicio a esa familia para poderla sacar porque no se querían ir. Qué lindo despioles tuvieron. Entonces fue donde colocaron al Instituto de Investigación Histórica a cargo de la misma, de la Torre Ader. En diciembre de 1996 es declarado Monumento Histórico Municipal. Ya llegando casi en 1999, se finalizan las grandes obras de remodelación de esta torre. Ya saltando un poco también más en el tiempo, en el año 2011 comienza una nueva etapa en la vida de la torre. Para los festejos de los 95 años se realiza una pintada en general
se reabre al público, cosa de que hasta ese momento no se admitía. El coordinador en ese momento es el señor Eduardo Rodríguez, que hasta la fecha lo es. Se enamora de este lugar y pone todo su empeño para que la torre sea lo que hoy tenemos y vemos. En septiembre del 2015, casi 100 descendientes de Bernardo Ader se reúnen en la torre rememorando aquella foto de la inauguración. Así hoy Vicente López cuenta con un monumento arquitectónico de noble y majestuosidad presencia, y es un orgullo para toda la zona y para toda la gente de Vicente López. Una construcción de estilo florentino del siglo XVIII, con ladrillos a la vista, decorados con piedra calada. Dos escaleras señorales nos muestran la entrada principal al hall principal, mejor dicho. Este se encuentra separado del mirador por 217 escalones de mármol de Carrara. Una escalera construida en tramos y adherida a las paredes de forma de caracol llega a su altura. La altura de la Torre de la Independencia, más conocida como Torre Ader, es de 42 metros con 30 centímetros. La obra fue encargada a los ingenieros civiles Artaza y Marino y al constructor Stefanelli e hijos. Actualmente cuenta con la única hemeroteca del partido, especializada en libros y revistas zonales, una biblioteca que albergan los libros relacionados con la historia de nuestro querido partido Vicente López, de nuestra ciudad Vicente López, y de sus barrios, de sus 9 barrios. Con historias de la provincia de Buenos Aires, de algunos municipios allegados, y libros sobre personalidades de nuestro país y nuestra historia. Y un lugar especial con autores netamente de Vicente López. La torre también cuenta, también nos puede contar distintas atracciones que hoy encierran. Por ejemplo, en ella se hacen exposiciones de arte, se habilitan los días especiales para hacer show en vivo, se dan en verano cine al aire libre, talleres y muchas cosas más que podemos encontrar. Un lugar para recordar, para reconocer y estar. Sinceramente, como habíamos dicho antes, ahí funciona el Instituto de Investigación Histórica Vicente López, que organiza las jornadas de historia conjuntamente con la Federación de la Provincia de Buenos Aires. El 9 de julio del 2016 se festejaron los 100 años de la colocación de la piedra fundamental, en la cual participó un vecino nuestro, Jairo. Se hizo una gran ceremonia y un gran acto abierto al público. Se recuperaron los copones que tenían, que se habían perdido, volcándola un poquito aquel 1 de abril de 1917. Realmente es una torre que hay que reconocer. Nosotros hace 2 años más o menos, la municipalidad, yo ya recién me jubilaba, estuve trabajando ahí en la torre durante varios años, me convocó y la municipalidad para hacer un trabajo conjuntamente con el programa del Camino. En esa oportunidad el programa se llamaba La Torre de los Ingleses y su hermana menor. ¿Qué tiene que ver la Torre de los Ingleses y su hermana menor? Acá valga esta aclaración. Todo lo que hemos hablado y contado recién está documentado. Las fechas, los nombres de las personas, los acontecimientos. Hay algo que seguimos trabajando, que es una historia urbana hasta ahora, hasta que no encontremos los documentos, que es de que Enrique se había presentado en la licitación de hacer la Torre de los Ingleses, que se realizó en la Galería Pacífico y que ganó, valga la redundancia, un inglés, un arquitecto o un ingeniero inglés. De ahí es que la similitud de una torre con la otra. Si bien esta es mucho más chica porque él la había adecuado para el famoso castillo que quería hacer, pero bueno, esa sería
digamos, la similitud que tienen. Y también hay otra similitud, los lemas que tienen cada uno. La torre de los ingleses, hoy torre monumental, dice Dios y mi derecho. Mientras que la torre Ader, la torre de la Independencia, dice mi derecho y Dios. Aparentemente fue un cambio que hace Ader en bronca, digamos, en pocas palabras criollas, por haber perdido a sus hijos, en bronca a su Dios, que lamentablemente se llevó a sus 2 hijos varones, a sus 2 hijos que iban a llevar el apellido adelante. Bueno, esto es una pequeña historia. La torre está abierta, hoy con la pandemia lamentablemente no, pero abre sus puertas de martes a sábado. Yo les recomiendo que la visiten. Es un lugar significativo, es un lugar único que tenemos los vecinos de Vicente López. Se puede acceder muy fácilmente porque es muy cómodo subir, son 217 escalones, pero bueno, se lleva, uno lo puede hacer. Así que bueno, esto sería un poquito lo que es la historia que hoy dimos de don Bernardo Ader, Historia de una torre. Así que quedo a disposición. Bueno. Muchas gracias, Guillermo, por tu interesante exposición y ponernos en conocimiento de toda la historia de esa familia que verdaderamente tiene particularidades muy especiales. La Torre Ader efectivamente es un símbolo de Vicente López y que refleja bien nuestra realidad local. Vicente López tiene escasos obras de tiempos coloniales, yo en este momento no recuerdo ninguna, ni siquiera de los tiempos de la independencia. Es una ciudad que ha crecido y se ha desarrollado a partir del proceso inmigratorio que vive el país a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Por eso su testimonio más representativo, que es la Torre Ader, está reflejando también lo que fue el proceso inmigratorio, porque su fundador, según nos ha ilustrado Guillermo, era un inmigrante y su familia eran inmigrantes. Y eran inmigrantes también las familias con las que se han emparentado. Y fue también el proceso del milagro del inmigrante en la Argentina que llegó a tener a veces fortunas enormes, convertirse en familias muy acaudaladas, y ese testimonio, un poco, a diferencia de otros testimonios concretos, por ejemplo el caso de San Isidro, que tiene tesoros coloniales en pie todavía, porque es una ciudad muy antigua, en nuestro caso, nuestras obras más representativas reflejan precisamente la acción del inmigrante, del nuevo habitante del país, en última instancia de quienes han construido este país que fue y es un país muy importante. Yo los invito a que formulen algún tipo de preguntas. Mientras tanto, hay algunas cuestiones que hay que aclarar. Yo recuerdo como bastante confusas. Por ejemplo, Guillermo, ¿en qué barrio está propiamente la Torre Ader? ¿Es de Villa Adelina, de Carapachay, de Munro? Bueno, ahí preguntaste algo que es muy interesante, porque la torre, sin haberse movido de su lugar, cambió 3 veces de barrio. Primero fue de Munro, después fue de Villa Adelina, de Carapachay, y por último se encuentra en Villa Adelina. Realmente algo raro, ¿no? Bueno, Villa Adelina es uno de los últimos barrios que se formaron, que también tiene su curiosidad de que lo compartimos con San Isidro, con la diferencia que de nuestro lado es barrio y del otro lado es ciudad. Y una de las cosas que me quedó en el tintero y que me gustaría aclarar es de que sobre esta torre hay únicamente 2 libros escritos. Uno hecho por la familia y otro hecho por Alicia Rebollar, que vos hiciste el comentario hace un ratito. Este río abajo, que es hecho por la familia de Vila Torralba, está más dedicado a lo que no es tanto a la torre, sino a la familia después de Ader, prácticamente. Y el otro, el de Alicia Rebollar, que está vinculando un poquito lo que es la torre con todo lo que después surgió a través de
de lo que nos fue marcando, ¿no? Perdón. Bien, una cosa que no me quedó totalmente claro. ¿Existen descendientes de la familia Ader que residan en Vicente López? Mira, en Vicente López no. Hay parte de la familia Torralba que vive en Córdoba. La mayoría de los Ader, con apellido Ader, se radicaron en el Uruguay. Justamente quien viajó con Bernardo Ader, ¿no? La hermana que viajó con Bernardo Ader, Marie François, después conocida como la tía Clavel, se radica en lo que hoy es Salto. Ahí se casa con un señor Clavel, que era fotógrafo, y hoy existe una galería que se llama la Galería Clavel, donde funcionaba la casa de fotos de esta familia. Otra de las grandes investigaciones que se realizaron y está documentada, vuelvo a repetir, es, nosotros tenemos los nombres de los abuelos, de los padres, de los tíos y de la cantidad de los hermanos, ya que hubo mucha diferencia de cuántos hermanos componían el grupo. Son 10 hermanos. De los 10 hermanos, 8 de ellos pasaron por la Argentina. 2 de ellos nunca salieron de Francia. Pero bueno, el tercer hermano, digamos, Pierre Ader, trabajó con Bernardo en lo que era la fábrica de muebles. Después vuelve a Francia y se casa con Jeannette Marie Lalannée. Esta familia de Lalannée es muy importante en toda Europa y principalmente en Francia. ¿Por qué? Porque son los que hicieron todo el tendido ferroviario de Francia y prácticamente casi toda Europa. Así que tienen muchas cosas que son importantes a través de lo que es la historia y la investigación. Tenemos fechas de nacimiento de cada uno, fallecimiento de cada uno, dónde estuvieron, dónde se radicaron, dónde... Realmente un trabajo muy grande que se hizo con Eduardo Rodríguez y realmente me siento orgulloso de haber participado y trabajado en este momento en la torre y haber podido acceder a toda esta información. Ahora, el tema de la familia Ader está muy vinculado evidentemente con los Bieker. También ellos han hecho un imperio de la industria cervecera. Vos nos has informado de todo el proceso familiar, de lo que fueron la primera fábrica de hielo, efectivamente, y bueno, en fin, todas estas historias. Ahora, de Bieker se comenta en un tono muchas veces crítico, pero no para mí, ¿no? Creo que es un detalle pintoresco, que fue el que había introducido en Argentina los gorriones, porque le recordaban su lugar natal, que es Alsacia, ¿no? En la región de Francia, muy al norte y al oeste, perdón, y al este, cerca de Alemania, fue motivo de un conflicto por esta cuestión. Pero ¿qué trajo los gorriones? Ahora, esto es una cuestión, ¿es real eso? ¿Bieker trajo los gorriones a Argentina o lo trajo otro o eran naturales de este país? ¿Cómo es esa historia? Te comento, con relación a eso, no hace muchos años atrás, en una de las tantas noches de los museos, tuve la suerte de que una persona me habló sobre este tema y lo empezamos a investigar. Yo cuando daba los guiados en la torre, una de las tantas cosas que hacía era preguntar, ¿ustedes saben quién trajo el gorrión a la Argentina? Los primeros, o la mayoría, los que peinamos cana, decíamos Sarmiento. Entonces a mí me gustaba decirle, mire, si yo fuera profesor, a ustedes les pongo un 4. Porque no fue Sarmiento, pero tampoco es ustedes culpables de esta historia. Y paso a redactar por qué. El gorrión, como bien dijiste, pertenece a una parte de Francia y Alemania. En una de las tantas pedidos que hace Emilio Bieker para ampliar sus fábricas, pide que manden varios jaulones con gorriones. ¿Y por qué? Porque él había empezado con la plantación de cebada
Y la cebada tiene un gusanito, una plaga, que el depredador nato es el gorrión. Entonces, ¿qué hace? Manda a pedir varias jaulas. Cuando llega al puerto de Buenos Aires, una ley de Sarmiento, y ahí viene la confusión, pone un impuesto a los animalitos exóticos. Entonces, cuando quiere bajar los jaulones, le dice, bueno, usted tiene que pagar tanto por cada animalito. Emilio Biecker, pocos años en la Argentina, pero muy rápido de aprender, hizo una picardía criolla. Dice, no hay problema, subo al barco, traigo la plata y pago. Subió al barco, según él, se tropezó, se golpeó, se abrieron los jaulones y se escaparon los pajaritos. ¿Qué pasó? Tuvo que pagar una multa por 100 pajaritos cuando largaron miles y miles. De ahí vino la plaga que nosotros tuvimos, entre comillas, entre el 60 y 70, ya que en los plátanos vos hacías un poco de ruido y tenías cientos de gorriones. Eso pasó hasta que el gato, acostumbrado a cazar ratones, empezaron a escasear los ratones porque empezó a crecer la civilización dentro de lo que es Buenos Aires, empezó la limpieza y empezaron a cazar los famosos gorrioncitos. Estos gorriones hoy en día los podemos encontrar en grandes cantidades de bandadas en Mar del Plata, aunque parezca mentira. Y esa es la pequeña historia que a mí muchas veces me gusta contar y comentar sobre ese pajarito tan lindo que es el gorrión. Se dice siempre que nadie es profeta en su tierra. Es un poco eso, consecuencia de que cuando vivimos en un lugar nos acostumbramos y no le damos mucha importancia. Nos pasa generalmente cuando a veces nos encontramos con algún extranjero y nos pregunta y nos dice cosas de Buenos Aires que nosotros ignoramos muchas veces, porque viene del exterior o va de un lado, conoce más del lugar porque se informa, lee, estudia antes de ir a un lugar, cosa que uno habitualmente no hace con su propia realidad circundante. Vos que trabajaste muchos años ahí en la Torre Ader, la Torre Ader es visitada por los vecinos de Vicente López, por los vecinos de localidades vecinas, por visitantes del interior o del exterior. ¿Cómo es la presencia de la gente en la Torre? ¿Qué componente es? Mira, aunque parezca mentira, hay muchos vecinos de Carapachay y Villa Adelina que no conocen la torre. Si bien tiene mucha visita, gracias a Dios, vuelvo a repetirte, desde que se puso en valor, la torre es más visitada, desde que se abrió el público con los espectáculos en verano, a través de los viernes de cine, que fue una cosa muy, muy linda, o espectáculos folclóricos que se han dado, o espectáculos que se hacen dentro de la torre a través de los coros distintos que han participado. Hay mucha gente de otros países que vienen a visitarla. Y nosotros, como dijiste vos, no somos profetas en nuestra tierra. Muchas veces dejamos pasar el momento de poder visitar un lugar tan significativo y tan importante como es la Torre Ader, y a veces quizás no hacemos a tiempo de podernos tomar 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora y poder visitar ese lugar. Les puedo asegurar que es algo inolvidable. La vista que nosotros tenemos desde la torre, desde arriba del mirador, que se modificó, se le puso unos vidrios de contención en la parte del mirador, porque algunos locos, lamentablemente, y eso sucedió en mi época, se sentaban a sacar fotos. Estamos hablando de muchos metros, 40 y pico de metros de alto. Los vientos son extremadamente peligrosos. Y había gente que se sentaba a sacarse fotos, para que, gracias a Dios, nunca pasó un accidente, y para que no pasara, esta gestión organizó colocar esos vidrios que permiten apreciar todo el contorno de nuestro querido Vicente López. Desde la torre podemos llegar a ver la torre de la ciudad, la que está al lado del autódromo. Es impresionante la vista que tiene. Lamentablemente los edificios nos cortó un poquito la vista al río, porque también se veía la costa del Uruguay antes de que surjan todos los edificios. Pero a los vecinos les digo que traten de visitarla, porque realmente una vez que la visitas, te la pasas hablando. Es como pasa con todo. Cuando te cuentan la historia de tal lugar, te enamorás de ese lugar y no querés dejar de ir.
Bueno, ahora estamos padeciendo este tiempo de pandemia que ha suspendido prácticamente todo lo que normalmente hacemos y aún nos frustra la esperanza de lo que queremos hacer a lo mejor un fin de semana próximo, ¿no es cierto? De modo tal que todos los que estamos acá y que no conocen algunos la torre o no la conocen debidamente o hace tiempo que no la visitan, nos quedamos con la gana de ir, de volver y de analizar algunos aspectos que se nos pasaron por alto. De modo que sería bueno, Guillermo, que nos recuerdes cuándo en condiciones de normalidad se puede visitar la torre, cuál es el momento más apropiado, el horario y cuál es el momento más apropiado, la mañana, la tarde, en fin, donde se puede apreciar un poco más el paisaje que se puede avistar desde lo alto de la torre. Mira, yo creo que todo momento es lindo, porque cada uno tiene su encanto. Si vos vas al anochecer, por ejemplo, la noche de los museos, subir a la torre y ver ese panorama todo oscuro, ver a Vicente López prendido, ver la luz de todos esos lugares es impagable. Ver un oscurecer, un atardecer desde la torre es impagable. Ver un amanecer sería ideal, ¿no? Pero lamentablemente está cerrada la torre al amanecer. Pero la torre está abierta de martes a sábado. Normalmente los horarios, no quiero mentir, pero creo que son desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Y los sábados es un poco más amplio. Aparte, vuelvo a repetir, hay muchos espectáculos al aire libre que se realizan que son extremadamente hermosos. Hoy, y he mostrado algunas fotos, tenés la parte de la parquización con gigantografías que muestran distintos aspectos de Vicente López. Podemos ver fotos aéreas de lo que era la zona de Munro, con la quinta de Güemes, Luis Güemes, el doctor Luis Güemes, que tiene una historia hermosísima y vivió en Vicente López, en Munro. Tenemos esas historias, son dignas de contarse. Una persona que quizás no llama la atención porque no la hemos leído arduamente, era nieto de Martín Miguel de Güemes, pero bueno, como eso tenés los estudios Lumiton, el Hollywood dentro de la Argentina, de Buenos Aires, tenemos la Quinta Trabuco, imperdible, no solo con los espectáculos, sino con lo que es la zona en sí. Y tenemos un montón de atracciones que gracias al Centro de Guía de Turismo de Vicente López también se puede recorrer con distintos guiados que vienen haciendo, gratuitos. Algunos son pagos alejados de lo que es Vicente López. Pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y la torre, vuelvo a repetir, todo horario es hermoso. En verano tiene su vista, en invierno tiene su vista, y las noches de los museos imperdibles. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y por haber compartido este momento de reconocimiento a ese monumento tan especial, que parece un campanil de Toscana insertado en el conurbano profundo de Buenos Aires. Muchas gracias otra vez y que terminemos bien el día. Hasta siempre.